amabilidad, sean bienvenidos a la sesión número 131 del año 31 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMESTAB IPN, el Seminario de los Jueves. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de Falconero y Mauricio Giacoletti Castillo, quien impartirá la conferencia titulada La reproducción continua de un comportamiento discontinuo, una resignificación de la transformada de Laplace. Falconero y Mauricio Giacoletti Castillo es profesor de matemáticas, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Moraza en Tegucigalpa, Honduras. Se ha desempeñado como docente de matemáticas en los niveles de secundaria, bachillerato y superior en su país natal. Ha participado como ponente o tallerista en varios eventos académicos, como el Congreso de Matemática Educativa de Honduras, la Escuela de Invierno de Matemática Educativa, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa y el Congreso Nacional Mexicano de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas. Actualmente se forma como investigador, cursando la maestría en Ciencia con especialidad en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Está culminando su trabajo de investigación sobre usos y significados de la transformada de Laplace en una comunidad de ingenieros electrónicos, dentro del programa socioepistemológico Sujeto Olvidado y Transversalidad de Saberes, bajo la dirección del doctor Francisco Cordero. Dejamos con ustedes a Falconero y Mauricio Giacoletti Castillo. Bien, buen día. Gracias al comité organizador por la invitación y bueno, esta oportunidad de estar aquí presentando que ayuda mucho, creo yo, pues, en el sentido de organizar todo lo que uno tiene de una manera pues, que sea lo mejor comprensible pues, al auditorio, ¿no? Y gracias pues, a todos los que están aquí también. Bien, explicaré entonces, pondré los resultados de mi proyecto de investigación y trataré entonces de centrar la atención en una situación específica de la comunidad a la cual donde fui a tomar datos. Y en esta comunidad, entonces, donde fui, lo que está en ellos, entonces, esto que se ve en el título, ¿no? La reproducción continua de un comportamiento discontinuo y como una resignificación de la transformada de Laplace en los sistemas de control. En este cotidiano de esta comunidad, cuando trabajan en el sistema de control, bueno, lo que se revela pues, son usos de la transformada de Laplace. Un sistema de control, así grosso modo, bueno, los sistemas de control están en todas partes, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana o un día de estos, todos los días cuando nos bañamos y queremos controlarnos la temperatura con el grifo para la temperatura del agua que cae en la ducha. Entonces, en el sistema de control hay un deseo, hay algo que se desea reproducir y entonces se obtiene una respuesta dado ciertos procedimientos que se llevan a cabo. En este caso, pues, queremos que la temperatura esté en nuestro gusto y entonces hacemos la manipulación de las válvulas para que esa temperatura entonces, obtengamos una temperatura lo más cercana a lo deseado, ¿no? Bueno, cuando esta comunidad entonces diseña un sistema de control, ahí ocurren comportamientos continuos y comportamientos discontinuos. Entonces vamos a ver dentro de la investigación, entonces, en este reporte que voy a hacer, cómo es entonces que hay comportamientos con trazos continuos a partir de gráficas discontinuas. Y pues en este caso pues también vamos a hacer un contraste, ¿no? Un contraste que había entre el tratamiento de la escuela con la funcionalidad, ¿no? Que ocurre y que sucede en esta comunidad de conocimiento. Se mostrará también pues elementos funcionales que son los que le dan sentido, son los usos de la transformada de Laplace y que le darán sentido entonces funcional a esta reproducción continua del comportamiento. Estos dos elementos que mencioné y que le darán sentido a este comportamiento continuo, a este trazo continuo, los hemos llamado la temporalización y la tendencia en un rango, ya que el comportamiento que se desea
es en un rango, una temperatura de un agua en un recipiente, se desea que esté en cierto rango, entonces la tendencia es un rango y está ocurriendo en un tiempo, ¿no? Pero explicaré entonces dentro de la investigación lo que es esa temporalización. Entonces así pues, dentro de los sistemas de control, lo que modelan ciertos fenómenos entonces son, en la teoría de control, son expresiones algebraicas, expresiones matemáticas, también como ecuaciones diferenciales. En un principio entonces nos preguntamos, por ejemplo cuando aparece una ecuación diferencial como la que se presenta aquí, ¿no? En donde el f es discontinuo, asociado a un sistema de control podría ser que el f, bueno, podría estar asociado con ciertos procesos que se llevan a cabo en el control, como ser un interruptor que se enciende y se apaga. Hay otras funciones típicas también como la función impulso, en este caso es una función escalonada. Entonces tenemos esta ecuación diferencial con el f discontinuo, o sea el f escalonado, continuo a trozos, y vemos que la solución de esa ecuación diferencial es continua, ¿no? Aquí pues se ve ¿no? Como entonces se enrolla y esa solución y de esta ecuación diferencial es continua a pesar que el f es discontinuo. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Y luego entonces lo lleva a reflexionar por qué esta continuidad a partir de lo discontinuo. En la matemática escolar, en lo tradicional en los cursos de ecuaciones diferenciales, donde aparecen pues, este tipo de expresiones y otros cursos avanzados en la ingeniería o en otras carreras, no se lleva una reflexión gráfica, o sea, no se lleva una reflexión gráfica acerca de los comportamientos asociados a una ecuación diferencial, a su solución, sino más bien que lo que se quiere con una ecuación diferencial es, pues, ya que es encontrar esa solución, lo que se quiere es encontrar la solución de la ecuación diferencial y se recurre a diversos métodos operacionales para encontrar esa solución. Uno de ellos, pues, la transformada de Laplace. Y de esta manera, entonces, más bien, la transformada de Laplace, como lo lleva a un terreno algebraico, algorítmico, y encuentra la solución, como que oscurece, entonces, más bien, este tipo de reflexiones que se pueden llevar a cabo acerca del comportamiento gráfico de la solución de la ecuación diferencial. No favorece el que se pueda uno preguntar o se pueda reflexionar acerca de estos comportamientos continuos de la solución, por ejemplo, en este caso específico, y que deviene de un comportamiento discontinuo, ya que ese f es discontinuo. En los libros de texto, lo que aparece entonces es la transformada de Laplace, en donde se llevan a cabo ciertos procedimientos y se obtiene esa solución, ¿no? También hay bueno, en algunos casos entonces lo que ocurre es que hay una justificación del por qué esta solución de la ecuación diferencial es continua, ¿no? Y entonces hay una respuesta que lo da el teorema fundamental del cálculo, porque esta solución es continua, ¿no? Algunos libros de texto, por ejemplo Spivak, presenta una demostración, ya que se considera a la solución de la ecuación diferencial como una primitiva, y por una propiedad del primer teorema fundamental del cálculo, la primitiva siempre es continua. Entonces ahí está un argumento matemático del por qué. Bien, pero luego entonces, ¿cuáles serían, ya nos preguntamos en un momento de la investigación, entonces, cuáles serían esas argumentaciones funcionales en ciertas comunidades de esa continuidad a partir de lo discontinuo? Y es ahí pues donde está el centro de mi investigación, buscar esas argumentaciones funcionales del por qué este trazo continuo a partir de una discontinuidad. Entonces nos preguntamos cuáles son esos factores que relacionan, ¿no?, funcionalmente esos comportamientos discontinuos y comportamientos continuos en un sistema de control. Como hipótesis, entonces, tenemos que estos factores que relacionan funcionalmente a los comportamientos discontinuos y continuos en un sistema de control van a resignificar a la transformada de Laplace. Y entonces tenemos como objetivo conformar una epistemología de usos de la transformada de Laplace a partir de esos factores que emergen en esa comunidad de ingenieros a la que fui, ingenieros electrónicos en formación.
cuando diseñan el sistema de control. Bien, les he estado hablando acerca del sistema de control y al inicio pues les expliqué un poco, así grosso modo, lo que es un sistema de control. ¿Por qué sistemas de control? ¿No? Los sistemas de control son una de las actividades centrales de las problemáticas que en su cotidiano está tratando un ingeniero. Mendoza y Cordero, en 2018, mencionan que son dispositivos artificiales en donde los ingenieros conforman entonces procesos, ¿no?, que se quieren controlar. En este sentido, entonces, lo que se quiere es reproducir características y estructuras deseadas en un sistema de control. O sea, por ejemplo, en un aire acondicionado, en una refrigeradora. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, una refrigeradora en nuestra casa, de repente a veces sentimos que se apaga o se enciende. Entonces eso tiene que ver, ¿no?, con una temperatura deseada que hemos regulado, y entonces está midiendo, está tomando datos de la temperatura dentro de la refrigeradora, y si detecta que el sistema de control que está actuando ahí detecta que la temperatura se está alejando del deseo, entonces hace un procedimiento para poder controlarla a lo deseado, ¿no?, la temperatura deseada. Entonces, elementos muy importantes en un sistema de control son esa señal de entrada, que aquí pues lo presento en esta imagen con una U, y la salida, ¿no? Entonces hay un sistema para poder obtener a la salida un comportamiento deseado de la entrada. Un elemento muy importante en los sistemas de control es el tiempo, ¿no? O sea, son fenómenos que se están modelando, que se están problematizando en un sistema de control, y básicamente pues en casi todas las actividades cotidianas del ingeniero el tiempo está ahí, ¿no?, ya sea explícitamente o implícitamente, está ahí porque son fenómenos típicos relacionados con la ingeniería y está interviniendo el tiempo. Cerón 2000 nos dice que en el quehacer profesional del ingeniero los fenómenos que modelan son fenómenos reales, entonces estos son estudiados en dominios, y uno de esos dominios, y muy importante, es el dominio del tiempo. Entonces, más adelante, ¿no?, cuando presente la situación específica de esta comunidad, vamos a ver ahí como el elemento tiempo, que lo estamos llamando la temporalización, está jugando un papel muy importante para poder definir esa reproducción continua del comportamiento. Y en un sistema de control, la teoría de control nos menciona que son tres los elementos principales de un sistema de control: la señal de entrada, es decir, es el deseo; la señal de salida es lo que se obtiene; y entonces, dado pues los fenómenos que ocurren en el ambiente o que están alrededor que están afectando el sistema, lo que se hace es una cierta comparación entre la señal de salida y la señal de entrada. Entonces ahí un elemento muy importante es esta función de transferencia. La función de transferencia está en el dominio de Laplace. Se define en la teoría de control como la transformada de Laplace de la señal de salida respecto a la transformada de Laplace de la señal de entrada. Y es en esta función de transferencia donde se llevan a cabo los procedimientos, las variaciones para poder obtener el comportamiento deseado. El tratamiento que tiene la transformada de Laplace en la matemática escolar, bueno, empieza a aparecer en los cursos de ecuaciones diferenciales, luego también aparece ya más adelante en otros cursos avanzados de control, de automatización en las clases, en los cursos de los ingenieros. Entonces se presenta de entrada con esta definición, ¿no?, mediante esta representación simbólica como una integral. Entonces a esa f se quiere transformar esa f, entonces se multiplica por la exponencial y está definida de esta manera. Aquí presento la definición de un libro de texto en donde aparece pues la definición de la ecuación diferencial como se introduce en la escuela. Algunas afirmaciones que algunos autores hacen acerca de la transformada de Laplace es que carece de un marco de referencia de las ideas que estuvieron en el origen y en la evolución y que permitieron pues su construcción de este método a como lo conocemos hoy. Y en la mayoría de libros de textos, menciona Aguilar Sánchez 2002, que los autores inician el tema de la transformada de Laplace estableciendo la definición sin ningún preámbulo. Por ejemplo, vemos, es una integral por definición, por ejemplo.
Entonces, cuando en la escuela se introduce la integral, se puede hablar como un preámbulo, como área bajo la curva, o como suma de Riemann, pero cuando se introduce la transformada de Laplace, no. O sea, en los libros de texto no se hace ningún preámbulo, sino que se entra, así, esta es la definición de la transformada de Laplace, ¿no? En algunos libros de texto también aparece que, o sea, primero definen a la transformada de Fourier, o la transformada Z, y luego entonces también ahí pasan a definir a la transformada de Laplace. Mirando a 2001, entonces dice que en la escuela la enseñanza de la transformada de Laplace está limitada a la manipulación de esa expresión integral para calcular transformadas de funciones, se prueban propiedades y para después establecer un algoritmo de solución, o sea, propiedades que se buscan. Entonces, ya que esta función es de tal característica, ya que esta derivada es de tal característica o de tal orden, entonces se aplica esta propiedad de la transformada de Laplace para poder trabajar con ella, ¿no? Entonces se queda en un terreno algorítmico. Aquí hay un ejemplo de cómo se encuentra una solución, por ejemplo, en una ecuación diferencial. Entonces se aplica la transformada de Laplace, dado los elementos de esta ecuación diferencial, el segundo orden, luego el otro elemento, la primera derivada. Entonces se aplican ciertas propiedades de la transformada de Laplace. Luego entonces esto nos lleva a un terreno de una variable S, o sea, nos lleva a un terreno algebraico. Lo que se llega a hacer es algo algebraico, de tal manera que se adecue la expresión para poder encontrar una propiedad de la transformada inversa de Laplace. Entonces, ubicamos, se hace el procedimiento algebraico y se encuentra entonces la solución de la ecuación diferencial. Entonces, básicamente este es el procedimiento para poder, de aplicación de la transformada de Laplace para encontrar la solución de la ecuación diferencial. De esta manera, pues entonces lo que he tratado de dibujar en estas últimas diapositivas es esa ausencia de una reciprocidad entre la matemática escolar y, por ejemplo, el cotidiano del ingeniero, ¿no? Una realidad. En la matemática escolar, por un lado, aparecen pues este tipo de expresiones como ecuaciones diferenciales, y lo que se quiere es encontrar esa solución de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, hay ciertos métodos, entonces la transformada de Laplace ahí aparece como un método, ¿no?, para resolver la ecuación diferencial. Y simplemente pues lo que se quiere es, se hace el procedimiento algorítmico para encontrar la solución. Mientras que, o sea, en contraparte vemos en el cotidiano de la ingeniería, en una situación específica, por ejemplo, de un sistema de control, este diagrama que muestro ahí se llama diagrama de bloques, en donde se representan estas señales del sistema de control. Pues ahí ocurren resignificaciones, ¿no? Hay argumentaciones funcionales acerca de la transformada de Laplace que están poniéndose en juego. Bien, entonces, como les mencioné, ¿no?, el cotidiano de la ingeniería. Entonces voy yo a esa comunidad, fui a una comunidad en Tuxtla Gutiérrez, de estudiantes al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, estudiantes del último semestre que estaban cursando la clase de control avanzado. Y como proyecto final, entonces a estos muchachos se les tienen como tarea hacer un proyecto final en el curso, en donde intervenga pues los sistemas de control. Entonces a esta comunidad en la cual yo hago la inmersión, ellos están diseñando un sistema de control. Lo que desean ellos es controlar la temperatura del agua para cosechar algas marinas comestibles, que le llaman también espirulina. Estas algas se desarrollan en un rango deseado, entre 33 y 37 grados. Entonces, dado pues, por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez es una ciudad muy caliente, entonces durante el día la temperatura posiblemente pues se vaya hacia arriba en ciertos momentos, tiempo, y en las madrugadas tal vez pues se vaya hacia abajo del rango deseado. Entonces ellos lo que quieren es mantener la temperatura del agua en ese rango deseado, ¿no?, para que es donde se da el crecimiento óptimo de las algas. Entonces ellos tienen un recipiente, aquí se muestra, en la otra gráfica se muestra, hay un recipiente rectangular donde está el agua con las algas, y hay otros recipientes donde tienen agua fría y agua caliente. Entonces cuando hay un sensor que está detectando la temperatura en este recipiente rectangular, la temperatura del agua, entonces está mandando datos
el software del Arduino está tomando el dato cada 5 segundos. Entonces, si en cierto momento detecta le llaman a la teoría de control error, detecta error, o sea que la temperatura está en el límite 33, entonces, o en el límite 37, entonces se activa algún procedimiento que es lo que le llaman en recirculación del agua. Es decir, le pasa agua fría si está muy caliente, o le pasa agua caliente si está muy fría. Para poder tener entonces la temperatura en el rango deseado. Y así está tomando datos. Luego 5 segundos después, si todavía ve que está arriba, todavía no ha regresado, entonces sigue la recirculación. Y así. Luego 5 segundos después, hasta que ya logra devolver la temperatura al rango deseado. En el sistema de control hay un comportamiento ideal. A priori, pues antes que esta comunidad diseñe el sistema de control, ellos ya tienen un ideal, ¿no? Un principio, como un ideal. En este caso, pues el ideal es que la temperatura debe mantenerse en ese rango en todo tiempo. Entonces ellos dicen, voy a cosechar algas. Entonces, ¿qué? Las algas, para que se puedan reproducir de manera óptima, entonces la temperatura debe estar en el rango deseado en todo tiempo. Entonces es un principio que ellos tienen antes de diseñar un sistema. Entonces, cuando ellos dicen en todo tiempo, entonces se dibuja un trazo continuo, ¿no? Que lo que quieren es que esté en todo tiempo y en el rango deseado. Que no haya ni un momentito en el cual se separe y que esa temperatura entonces esté variando ahí en el rango deseado. En ese sentido, entonces, dos factores que voy a mostrar entonces de aquí en adelante, que van a definir funcionalmente esa reproducción continua de un comportamiento discontinuo, van a ser entonces la temporalización y la tendencia en un rango. La temporalización entonces la vamos a ver como, o sea, en comparación por ejemplo con otras concepciones que se tienen de tiempo. Por ejemplo, no lo vamos a considerar como un tiempo de manera lineal, o que hay una transcurrencia de tiempo y no puedo afectar a ese tiempo en cierta manera, ¿no? Sino que aquí lo que se quiere, o sea, como estamos tratando el tiempo, es que consideramos ciertos momentos de tiempo. Bueno, digo consideramos, la comunidad no considera, antes de diseñar el sistema, considera ya que van a ocurrir errores. Entonces, en momentos, bueno, aquí se dibuja el momento sub A, el momento sub B. Voy a parar. Entonces la comunidad ve que en cierto momento van a ocurrir errores. ¿Por qué? Porque la temperatura posiblemente a mediodía va a estar muy alta, entonces, y así, ¿no? En otro momento esto va a bajar. Entonces estos momentos, ven ustedes, son momentos en futuro, pero ellos entonces están como que tomándolo ahora aquí. Entonces lo que ellos hacen entonces con esta temporalización es que se anticipan a lo que va a ocurrir para ejecutar entonces acciones de control. En ese momento entonces es que estamos viendo la temporalización, en donde el tiempo, entonces está ese ir y venir en el tiempo, ¿no? Que se vaya a ocurrir algún error, entonces ¿qué hago? Y la tendencia en un rango entonces es esto, ¿no? De organizar el comportamiento en un rango deseado, en ese rango entre 33 y 37 grados. Bueno, aquí lo voy a explicar con mayor detalle esto. Esta gráfica pues está dibujada en una pizarra. Alguien me decía que se veía como estaba en un vaso o algo así. Es en una pizarra. Entonces, esta línea que está aquí, ¿no? Está como marcando la temperatura, 33, entonces este es el rango. 33 grados y 37, ¿no? Es que esto está al revés. Bien, este es el rango deseado, es este que está aquí en medio. Bien, pero hay otro rango de tolerancia, que este rango, el que está en medio, es el rango en el cual se desarrolla de manera óptima. Sin embargo, pues hay otro límite, que es ya donde este límite 39, por ejemplo, la temperatura 39, la temperatura 31, define a un rango
sea, define una línea donde ya peligra la vida del alga, peligra el que siga creciendo el alga, y el que pueda morir si llega aquí a este límite, ¿no? Entonces, cuando mencionamos la temporalización, es que estos momentos, ¿no? Entonces va a ocurrir, o sea, el sistema va variando la temperatura. Entonces, en este momento marca error, en tanto, o sea, está tomando datos el sensor cada 5 segundos. Entonces, en este segundo marca error. O sea, lo que está haciendo el sistema es comparando lo deseado con la temperatura que se obtiene. Entonces, en ese sentido hay una diferencia. Entonces, cuando ve que hay una diferencia, entonces marca error. O sea, si no marcar error, bueno, o si marcar error y no se hace algo, entonces lo que haría es que esta temperatura sería para aquí, iría para aquí arriba. No sabemos, ¿cierto? O sea, variando quizás, enrollándose así, pero iría aquí hacia arriba. Y en un momento por aquí, se saldría. Entonces pasaría de la temperatura 39 y posiblemente morirían entonces las algas, ¿no? Entonces, dado eso que va a ocurrir, lo que hace es que se anticipa entonces a eso y toma una acción, que en la teoría entonces se le llama acción de control. Entonces, la acción que toma en esta situación específica es esa recirculación del agua, ¿no? Entonces, para devolver la temperatura al rango deseado. Y así entonces hay otro momento. Ellos consideran entonces en su diseño, esta comunidad considera en su diseño del sistema de control que van a ocurrir estos momentos. Entonces hacen algo ahora. Entonces ahí está el que se deviene en el tiempo para poder tomar una acción de control. Pero entonces ya cuando la devuelven al rango deseado, entonces aquí se dibuja otro momento. O sea, estas líneas que puse aquí son como los intervalos de tiempo. O sea, un momento 1 en donde detecta error, este momento C donde detecta error, y aquí este otro. Sí, entonces estos azules lo que marcan entonces son esos momentos, la redundancia, momentos de tiempo, donde están reproduciendo ese comportamiento en el rango deseado y lo quieren mantener. Entonces lo primero es que ocurre esa temporalización en un rango de tolerancia, ¿no? Y ya cuando le devuelven al rango deseado, entonces quieren mantener esa temperatura en ese rango, en una tendencia en un rango, en todo momento, ¿no? Entonces, si ven, estos trazos son de manera discontinua, pero entonces al unir entonces con estos otros momentos, entonces ya pasa a ser entonces un comportamiento continuo. Entonces la temperatura aquí la traemos, se trae hacia el rango deseado, luego aquí marca error, pero lo devolvemos y así entonces se da ese comportamiento continuo, ¿no? A partir de lo discontinuo. Uno de ellos mencionan que el propósito de los sistemas de control es detectar el error y controlarlo, es decir, si en algún momento esta temperatura sale de ese rango, el sistema empieza a trabajar, ¿no? Porque lo que se quiere es que siempre esté en el rango. Bien, entonces ahora lo muestro ya de manera, como lo he caracterizado a ese uso. O sea, son dos usos que aluden a la temporalización y el otro a mantener esa tendencia en un rango. Flores y Cordero 2007 mencionan que, bueno, caracterizan al uso con su funcionamiento y su forma. Ese uso tiene un funcionamiento, tiene una función en esa situación específica y hay una forma de ese uso. Entonces, el primer uso es reproducir un comportamiento deseado ahí cuando se temporaliza, en esos momentos, en esos rangos de tolerancia. Y la función de ese uso pues, es la reproducción de ese comportamiento, de esa temperatura en todo tiempo. La forma de ese uso, entonces, la forma de ese uso para reproducir ese comportamiento deseado en todo tiempo es que identifica la temperatura. O sea, el sensor está identificando la temperatura y está comparando. Está identificando la temperatura del recipiente y la compara con el comportamiento deseado. Entonces, de esa manera está ocurriendo esa identificación y comparación de la temperatura del recipiente con lo que se desea. O sea, ellos dicen que lo que se necesitamos tener en todo momento la temperatura del agua en ese rango.
el sistema de control, en el sistema de control hay algo que es control retroalimentado. O sea, este control retroalimentado siempre está comparando. Es una comparación de lo que se quiere contra lo que se tiene en la señal de salida. Pues ahí se identifican las diferencias, ¿no? Y determinar entonces si hay un error, entonces se toma la acción de control. Y otro uso entonces, ya que ellos han, ya que en el sistema de control que ellos han diseñado, dado esta comparación y dado esta identificación de temperatura y la comparación, entonces quieren mantener esa tendencia deseada en un rango, en ese rango deseado. Entonces el funcionamiento la función de ese uso es conservar el comportamiento de la temperatura con una tendencia en un rango. ¿De qué forma? Entonces la forma de ese uso es que modifican entonces la temperatura del agua para mantenerla en el rango deseado. Entonces siempre se está modificando cuando se está ocurriendo esa recirculación, hasta que se devuelva entonces al rango y la quieren mantener entonces en ese rango. Entonces que lo que tratamos de enfocarnos es más en mantener templada la temperatura del agua, ¿no? Mantenerla en el rango siempre, en todo momento. Y ya algunos elementos que les he mencionado, cuando alcanza mayor de ese rango se activa la primera bomba, suministra el agua fría, ¿no? Y así ellos dicen, o sea, se va a mostrar un momento, por ejemplo 2, 3 segundos, luego 5 segundos pasan después y a ver si ya se devolvió, ¿no? Entonces, y a partir de eso, lo que tenemos, a partir de cierta cantidad de ciclos, mantenemos el rango de temperatura del agua, ¿no? O sea, ocurre el ciclo cada 5 segundos hasta que se mantenga la temperatura, o sea, el propósito de mantener esa temperatura en el rango deseado. Bien, de esta manera entonces, mostré estos dos usos, que son usos de la transformada de Laplace en este sentido, y que definen esa funcionalidad de esa reproducción continua a partir de comportamientos discontinuos. Recordemos pues que la función de transferencia que les mencioné antes en la teoría de control es esa relación, esa razón entre la transformada de Laplace de la señal de salida con respecto a la transformada de Laplace de la señal de entrada, y es en donde en la teoría de control se hacen esos procedimientos. Entonces aquí pues en esta situación específica de control de esta comunidad hay procedimientos que se llevan a cabo, ¿no? Esa recirculación, ¿no? ese deseo de la temperatura, la temperatura que se obtiene. Entonces aquí vemos elementos funcionales de la transformada de Laplace, como ser esas tendencias, esos comportamientos tendenciales, y que entonces van a significar ese trazo continuo, ¿no? A partir de otros trazos discontinuos. Y bueno, está ligado al tiempo, ¿no? Es un elemento muy importante. Estos fenómenos, lo que se problematiza en el cotidiano de los ingenieros, son fenómenos y en donde está interviniendo el tiempo. Y en esta situación específica, pues es para todo el tiempo, ¿no? Entonces esa tendencia de temperatura se está problematizando para todo el tiempo en un rango deseado, ¿no? Y hay un trazo. Bien, pues aquí resumo que en esta situación de control, entonces lo que se está poniendo en juego es una situación, ¿no? Con características que son elementos funcionales, que son útiles a esa comunidad, de una situación de transformación. O sea, ahí se ponen en juego elementos significados, como los comportamientos de la señal de entrada, la señal de salida, esa temporalidad, la tendencia en un rango, ¿no? Y vemos entonces la transformada de Laplace ya no como una fórmula o como algo donde hay que hacer procedimientos algorítmicos, sino más bien que como esa instrucción que va a organizar ese comportamiento continuo, ¿no? En ese instrumento pues entonces es donde se llevan a cabo esos procedimientos, ¿no? Esos procedimientos como la comparación, en este caso, en esta situación, la comparación de las señales de entrada y salida, identificar esa diferencia, se marca error y recircula el agua. Y entonces deviene de esto esa reproducción continua de comportamientos discontinuos, ¿no? Dada esta instrucción que organiza un comportamiento continuo. Bien, les he contado así qué es entonces lo que encontré.
Entonces ahora les voy a contar algunos aspectos metodológicos de cómo fue que hice esta inmersión y que fui a la comunidad. Bueno, primero pues el proyecto de investigación está situado dentro de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, específicamente en el programa Sujeto Olvidado y Transversalidad de Saber, SOLSA. El propósito del SOLSA es entonces revelar esos usos del conocimiento y las resignificaciones en las comunidades de conocimiento, ¿no? Ya sea en un escenario de la gente, en la escuela, en el trabajo o en la ciudad. Las dos líneas de trabajo del SOLSA, ¿no? La resignificación de los usos del conocimiento y el impacto educativo. Se muestra aquí. Esto es en la primera línea, esta es la segunda línea. Entonces, mi trabajo de investigación está situado en la primera línea, ¿no? Y aquí entonces están estas epistemologías de usos. Yo estoy trabajando esta investigación entonces está dentro de la situación de, hay una epistemología que se valora, es esa situación de transformación. Entonces en un primer momento, bueno, hice una revisión documental basada pues en libros de texto, en tesis, en artículos especializados de la ingeniería electrónica, también en algunos antecedentes, ¿no? De algunas investigaciones que se han hecho aquí. Y entonces en esta investigación se valoró en una primera instancia entonces una epistemología. Ya aparece el trabajo de Mendoza, 2018, en donde ella también reporta en una comunidad de ingenieros biónicos cómo entonces trabajan, controlan una temperatura de un foco en una situación específica. Y ahí entonces emerge la categoría de reproducción de comportamiento, que es en donde yo me situé, esta investigación se situó. Entonces ahí se valoró esa epistemología de usos, y entonces dadas estas lecturas y esta revisión de tesis, artículos que les mencioné, entonces esto fue delimitando, ¿no? La situación. Entonces en una situación, ¿no? Un escenario escolar académico, porque son estudiantes de ingeniería, y entonces hago esa inmersión tomando elementos de la etnografía de Google 2001 y tomo entonces a esa comunidad de conocimiento matemático como mi unidad de análisis. Es donde tomo el dato para poder revelar entonces esa emergencia de esta reproducción continua. Hago uso de técnicas como la observación no participante, entrevistas semiestructuradas, para mostrar entonces esa emergencia de esa reproducción continua de comportamientos discontinuos. Entonces en ese sentido aquí se dibuja una ruta, ¿no? Vengo de aquí, tomo una epistemología, me voy a la comunidad para revelar esos usos del conocimiento matemático. Entonces aquí me sitúo entonces en una situación núcleo, en la cual entonces fui con esos lentes, o sea, cuando hago la observación, o sea, quiero encontrar algo, ¿no? Entonces hay una cierta hipótesis epistemológica ahí y hago una inmersión en la comunidad de conocimiento matemático. Esta situación que les mencioné anteriormente, que es la que yo tomo para ir a esta comunidad, entonces se refiere a una situación de transformación. Y entonces voy a esta comunidad y ahí pues veo resignificaciones que ocurren, ¿no? De ciertos elementos que, dada pues la revisión documental que se ha hecho antes, uno va a esta comunidad y hace todas las preguntas orientadas a los comportamientos, o sea, lo que quiere encontrar estas argumentaciones de la reproducción continua, de los comportamientos discontinuos. Y entonces en la comunidad vemos que hay algo propio, algo local en esta comunidad, hay un conocimiento que, la interacción y el diálogo de uno con el otro, ellos generan un conocimiento funcional referente a los elementos, en este caso del sistema de control. Entonces se ponen en juego, ¿no? Estos elementos como los comportamientos tendenciales de la señal del sistema, y ese conocimiento que ellos generan es un conocimiento íntimo, ¿no? O sea, no es un conocimiento público, sino que es un conocimiento privado, y dada pues las problemáticas que ellos tienen, en este caso pues la problemática que identifico es esa automatización del sistema de control para la temperatura del agua para cosechar esas algas.
Y entonces aquí pues es donde emerge en esta comunidad, pues vemos que emerge esta reproducción continua de comportamientos discontinuos. Entonces, como conclusión del trabajo, bueno, he mostrado que la reproducción continua de comportamiento discontinuo emerge en esta comunidad cuando diseñan un sistema de control y que expresa entonces una matemática funcional propia de esta comunidad de conocimiento matemático. Y esta epistemología de uso entonces es la que se resignifican los sistemas de control con los dos factores que he mencionado y que son los que le dan el sentido funcional a esta reproducción continua. Son la temporalización y la tendencia en un rango. De manera como para contrastar, el tratamiento de la transformada de Laplace en la matemática escolar ocurre con una centración al objeto matemático en donde no se le da otro valor distinto que el algorítmico, dejando de lado, ¿no?, su valor funcional que se desarrolla en diferentes escenarios profesionales. En contraste, pues entonces, en esta comunidad de conocimiento matemático, la transformada de Laplace adquiere ese significado de instrucción que organiza un comportamiento continuo en el sistema de control. Y vemos entonces esas argumentaciones que están ahí, que le dan ese significado a la transformada de Laplace. Entonces, eso es todo y muchas gracias por las referencias. Agradecemos a Falconer y Mauricio Giacoletti Castillo y a continuación iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompañó desde la transmisión en línea. Muy buenos días, muchas gracias Falconeri por tu presentación. Siempre disfruto mucho de escucharlo en este tema que es tan interesante, justamente que se reproduce de forma muy algorítmica en la matemática escolar cuando se enseña ecuaciones diferenciales. Entonces, fíjate que me hace pensando un poquito. Ya ves que en la fórmula de la transformada de Laplace aparece una exponencial. Entonces, siempre me he preguntado, ¿será que tiene que ver esa exponencial con algo del comportamiento tendencial? Creo que una vez se lo pregunté en una escuela de invierno, en Puebla. Entonces, ¿cómo verías esto del comportamiento tendencial, tal vez, o lo que puede afectar esa exponencial en esa integral, con lo desarrollado en la comunidad que analizaste? Es mi dudilla nada más. Muchas gracias. Sí, o sea, sí, muy importante esa reflexión y gracias, Rodolfo. Hay unos trabajos aquí como antecedentes de trabajos alrededor de la transformada de Laplace. Uno de ellos pues es un trabajo de Miranda, Miranda 2000, tesis del 2000, en donde él se va y busca significados que están en el origen, en la evolución de la transformada de Laplace. También hay otro trabajo aquí en el departamento de Aguilar Sánchez, son trabajos doctorales, y ellos reportan entonces que aquí pues es presente esta diapositiva. O sea, bueno, esta diapositiva la tengo de último, ¿no? Porque diciendo ya ciertas preguntas que se van a hacer. Y sí lo reportan en la tesis, ¿no? Perfecto. Entonces, la transformada de Laplace vemos que está conformada por estos elementos, ¿no? Y tú mencionaste el elemento exponencial. Y sí, en ese elemento exponencial es donde subyace esto bueno, hace alusión a la convergencia, ¿no? O sea, cuando a esa función f se le multiplica este exponencial, o sea, el exponencial es muy pequeño, entonces lo arrastra. Y ahí estaría estas ideas de comportamiento tendencial. El mismo Laplace menciona en un ensayo filosófico, en su ensayo filosófico sobre las probabilidades, él dice que con este método, pues de lo que único se trataba era de reducir la integral definida a una serie convergente, y con este método lo que ha obtenido es por un procedimiento que lo que hace es converger la serie con rapidez. Entonces ahí también se puede ver, ¿no?, que los elementos, uno de los elementos funcionales en la conformación de esta
la transformada de Laplace es este elemento, ¿no?, del exponencial como el elemento tendencial que hace con una serie. Entonces, y es lo que se pone en juego entonces en una situación específica de una comunidad, por ejemplo, el que mostré. Perfecto, Falco. Y eso se puede observar en los gráficos que presentaste. ¿Se acuerda que dice que era como una pizarra? Que se había dibujado una pizarra. Entonces no sé si se puede observar ahí eso que estás explicando en esta tabla, que lo explicas bastante bien. No sé si se puede observar o es algo distinto. Sí, o sea, porque recordemos que en la teoría de control, cuando, bueno, está tomando la temperatura, ¿no? Entonces lo que hace es que esta función de transferencia, y recuerden, la función de transferencia en la teoría de control es esa transformada de Laplace, ¿no? Entonces la función de transferencia está tomando bueno, perdón, o sea, el sensor está mostrando la temperatura que está en el recipiente y lo está comparando. Entonces, si marca error, entonces hace algo. ¿Qué es lo que hace? Toma la acción de control, es decir, arrastrarlo. Entonces, ahí se ve con esto de lo tendencial, o sea, lo que quiere es, ¿no?, con una tendencia acotada, ¿no? O sea, la temperatura va aquí, si no, entonces se dispararía, ¿no? Aquí atrás. Entonces, aquí está marcando error. Desde que la temperatura entonces llega a este límite 37, está marcando error. Entonces, si no toma la acción, entonces se iría hacia aquí. Entonces el sistema se diseña de tal manera que anticipa que va a llegar aquí. Entonces, dado que va a ocurrir esto, entonces no, o sea, lo traemos y hago algo. O sea, el sistema entonces lo que hace es traer la temperatura hacia aquí. Entonces, en ese sentido de jalar, ahí está lo tendencial, ¿no? Y vemos que es en ese procedimiento que se lleva a cabo la función de transferencia. Y pues ahí estaría ese elemento tendencial de la transformada de Laplace. Perfecto, muchas gracias, Falco, y éxitos en esa etapa final de la maestría. Gracias. Hola, Giacoletti. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muy alegre por haberte escuchado, la verdad. Un comentario como que quisiera hacer es con relación al objeto matemático transformado de Laplace, ¿no? Y es que me pongo a pensar que quizá los estudiantes que estaban diseñando este sistema de control quizás no recordaban a esa integral de 0 a infinito de e a la negativo s de t por la función, pero fueron capaces de diseñar ese sistema para lograr lo que está haciendo la transformada de Laplace en un contexto puramente matemático. Entonces creo yo que es ahí donde subyace lo verdaderamente interesante, que esto lo quiere dar unido con la idea que en la teoría socioepistemológica se ve como la descentración del objeto matemático, porque probablemente ellos no recuerden justamente el objeto matemático en particular, pero están haciendo uso de ello. Y pues en algún momento conversábamos contigo y pensábamos en la investigación que también hizo una de nuestras compañeras con el doctor Cantoral acerca de la lectura de los electrocardiogramas, donde quizá el médico no estaba estudiando máximos y mínimos propiamente o haciendo uso del criterio de primera derivada, segunda derivada, pero en realidad le estaba haciendo útil en su diario vivir, y en este caso pues a los ingenieros. Y otra cosa que a mí me parece como que es justo mencionar es el hecho de que como matemáticos educativos, y cuando tenemos la oportunidad de hacer esa inmersión que tú realizaste, pues aprendemos un poco más, no solo de matemática propiamente dicho, sino del quehacer de estos ingenieros en su mundo natural. Yo creo que es una de las cosas que más valoro porque, por ejemplo, no siempre había sabido que era un sistema de control hasta que lo vi en tu investigación. Muchas gracias. Gracias. Sí, es muy interesante ese aspecto. Y, bueno, al doctor Cordero que le he escuchado que en cierto momento menciona que, no sé si aquí en el poli, doctor, que está mencionado de ciertos estudiantes que estaban creando prototipos de aviones y que ellos podían hacer que esos aviones volaran y volaban, ¿no? O sea, funcionaban, pero luego se les pregunta sobre el concepto de centro de gravedad y bueno, y ahí titubean, ¿no? ¿Qué es el centro de gravedad? Entonces el objeto matemático centro de gravedad, el concepto, pues vemos pues que para poder diseñar ese prototipo de avión que vuele,
bueno, ahí hay argumentaciones funcionales, ¿no? Que están que son propias del concepto del centro de gravedad y hacen que vuelva. Pero cuando se les pregunta sobre el centro de gravedad, entonces ¿no? Vemos pues que esa centración al objeto matemático como que deja fuera, soslaya entonces esas funcionalidades, ¿no? Que no son las que son útiles para en esto particular que el avión vuela. Entonces aquí también, ¿no? Sí, es muy importante mencionar eso, que en ningún momento esta comunidad de estudiantes ellos se ponen a calcular con expresiones matemáticas, expresiones diferenciales para poder producir los comportamientos, sino que ellos lo que hacen es que hay un software del Arduino y hay una programación. Entonces ellos programan, cuando la temperatura, cuando el sensor diga que la temperatura está en 37 o 33, entonces activo la bomba. Entonces lo que se hace es programar para poder activar la bomba, que es la recirculación. Cuando la temperatura regrese, allá para la recirculación del agua de la bomba. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que hacen en la programación. Pero sí, es interesante eso, ¿no? Que los argumentos funcionales son los que están ahí, le son útiles a esta comunidad. Sí, bueno. Hola Falconeri, muchas gracias por la exposición, bastante interesante el tema y todo digamos lo que nos presentas. Tengo tengo como una inquietud. ¿Podrías regresar a tu pregunta de investigación? Por favor. A la pregunta de investigación, vamos para ver si mi comentario tiene sentido o no. No me lo debería apuntar. La pregunta. Bueno. La pregunta de investigación. Sí, mira, mi comentario va en el sentido de que igual no es en el sentido de que, por ejemplo, cuando hablas de la transformada de Laplace, o sea, digamos, lo que noto es que todo digamos, lo que argumentas y toda tu explicación, por supuesto que está centrada en la idea del qué hacer del ingeniero y cómo lo que están haciendo pues va dando como aportes, como decía Rodolfo y Luis, ¿no? Sobre esa funcionalidad de lo que implica el uso de la transformada de Laplace. Entonces, por ejemplo, cuando muestras en la diapositiva 26 la idea del cuadro epistemológico, justamente muestras el instrumento que es la transformada. Entonces, a mí lo que me queda, digamos, de duda es que yo nunca vi la transformada, también por mis conocimientos en el tema, por supuesto está. O sea, ¿dónde está? Es decir, entiendo que la transformada por la teoría del control ya está dada, digamos, para diseñar el sistema, tienen que utilizar la transformada y luego con eso, supongo, construyen el sistema. Entonces, eso es algo que no muestras y no sé, pues digo, la pregunta si era pertinente para tu objeto de estudio o no. Entonces, tengo esa duda porque dado que comparas la escuela, el tratamiento escolar de la transformada de Laplace y luego estás viendo lo funcional en el campo de la ingeniería, entonces no entiendo, digamos, si no sale como explícitamente en qué etapa del proceso del que hace el ingeniero está el uso de la transformada de Laplace en términos de, bueno, ¿qué hacen con la transformada? Digamos, entiendo que la gráfica, por supuesto, y ese rango va a ser un producto, digamos, de usar la transformada, pero no vi, o sea, lo que voy es que no vi la transformada, digamos, como te digo, tal vez por mi ingenuidad, mi desconocimiento sobre esto, y nada más tenía esa como duda. Sin embargo, al menos por tu pregunta de investigación, pues tampoco es tan, o sea, estaba, digamos que coherente lo que has dicho, porque es relacionar funcionamiento de los comportamientos discontinuos y discontinuos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, tenía esa inquietud, más bien. O sea, no sé si lograste ver que el tratamiento que le dan a la transformada de Laplace per se, digamos, al objeto, digamos, la integral y eso, en el proceso no, más bien es como que me platicas un poco. Es mi curiosidad en ese sentido. Sí, creo que podría responder de esa forma que bueno, mencioné antes, ¿no? Que esta comunidad no recurre a un tratamiento que hagan ellos sobre la transformada de Laplace en el objeto. O sea, como objeto, no recurre a un tratamiento como objeto de la transformada de Laplace, sino que lo que se está poniendo en juego en esta situación son esos elementos funcionales que aluden a la transformada de Laplace, que son los comportamientos tendenciales. O sea, el comportamiento tendencial de lo que comentaba Rodolfo, ¿no? Pues ese es el que se está poniendo en juego en esta situación. Bueno, pongo aquí este esquema para
recordemos, ¿no? Hay una señal de entrada, que es el comportamiento deseado, y hay una señal de salida, que es la temperatura que se desea, ¿no? Entonces, la función de transferencia es esa relación, ¿no?, de la transformada de Laplace de la señal de salida sobre la señal de entrada. Entonces, esta comunidad en particular, o sea, ellos no crean un modelo matemático, o sea, no crean un modelo matemático de la señal de salida, la señal de entrada. O sea, posiblemente sí, en otra clase llevaron, en otro momento, sí tuvieron que crear el modelo matemático de esa temperatura de salida, de esa entrada, o sea, aquí tendría que ilustrarse, ¿no? Y sí, hago una reflexión en la tesis acerca de eso, pero en esta situación ellos no recurren, ¿no?, a un tratamiento del objeto matemático de la transformada de Laplace. Entonces, lo que está primando, lo que está poniendo en juego son esos elementos funcionales, la tendencia que ayudan a la transformada de Laplace. Sí, de hecho eso era lo que me interesaba, así como el trabajo matemático que está detrás, que es el que no vi para entender un poquito más pues el uso. Y como dices, tal vez en otros cursos, pues, porque digo, si construyeron el sistema, pues tuvieron que haber hecho un trabajo matemático para ello, ¿no? Entonces, como no mostraste ese trabajo de cómo hicieron el sistema, por ejemplo, lo realiza en la computadora hace las comparaciones, bueno, detrás de eso hay una matemática que yo asumía, te digo, por mi desconocimiento, que está lo del juego, la transformada, además de lo de la gráfica, y más bien eso, era mi curiosidad saber si viste el trabajo matemático que está detrás. Y ya con lo que me comentaste ya entendí más o menos. Sí, porque ellos nos mostraron bueno, en el software del Arduino esa programación que hacen, ¿no? Y entonces el trabajo, vamos a decirlo, el trabajo matemático que hacen es programar, pero en esa programación lo que está ocurriendo es que ellos automatizan al sistema de manera tal que si la temperatura está en cierto rango, si el dato que toma del sensor está en 37, o sea ya en el límite, activa la bomba. Entonces lo que hacen es programar para que se active la bomba. Si ya regresó, programar para que regrese, para que se apague la bomba. Y así. Entonces, no hay, o sea, ellos no hacen un tratamiento del objeto transformado en Laplace. Gracias, Juan. Bueno, a ti, gracias. Buenas tardes, Juan Eri. Bueno, te agradezco tu presentación y también te felicito por tu trabajo. Cada pieza que nos explicas se nota que lo entiendes y has articulado pues lo del trabajo de muchos compañeros de tu línea, ¿no? Eso es muy bonito verlo, cómo lo empiezas a matizar. Bueno, yo te tengo una pregunta, a lo mejor no aplica o puede ser que no, pero más que nada puede abonar a la reflexión sobre tu proyecto. Si te has preguntado tú sobre el rol que jugó la teoría de control para el desarrollo matemático de ese problema que resolvieron. O sea, ¿qué permitió la teoría de control para el problema que resolvió esta comunidad de ingeniería electrónica en ese curso avanzado, ¿no?, de control? ¿Qué hizo, qué no hizo? Si tomaron alguna decisión respecto al desarrollo matemático que se utilizó. Claro, me estás comentando, y pues también yo me lo imaginé que es el programa el que da la respuesta, ¿no?, en el que se está programando. No fue posible ver así como que, la fórmula, digámoslo así, porque ya el mismo programa ya tiene cargada esa información. Y lo que al final tú ves, pues bueno, tú puedes comprender eso, aunque a lo mejor ellos no lo identifican. Pero si cuando ellos obtenían una respuesta o al momento de programarlo o cuando estaban queriendo verlo en la planta, pues lo que iban a controlar o la retroalimentación, todo eso, si hubo algo que ellos expresaran respecto a esa teoría de control. O sea, ¿qué les permitió hacer? No sé si me explico. Si te fue posible identificarlo. Porque eso sería me puse a pensar, una diferencia notable, porque como mencionas, cuando revisas el del SIL, ¿verdad? Pones los libros, por ejemplo, esos de matemáticas para ingeniería, pues ahí es completamente algorítmico. Entonces, pues es el desarrollo de la misma transformada, pero pues hasta ahí llega. Pero cuando tú haces esta inversión en la comunidad que vas a estudiar, pues ya te das cuenta que hay otras cosas. Entonces, no sé si has pensado eso, a lo mejor no me lo vas a contestar, pero sería interesante quizás porque eso también nos da pie para decir pues por qué sí funciona lo que están haciendo. Porque me imagino yo que tú entiendes todo el contexto que nos explicas, pues lo entendiste. Pero entonces, ¿qué rol jugó al final de cuentas la teoría de control?
si fue posible. Sí. Pues la teoría de control menciona que bueno, el fin de la teoría de control, acá redundancia, es controlar. O sea, es como, ¿qué otra palabra puedo utilizar? O sea, hacer que se obtenga lo deseado, ¿no? El comportamiento deseado. Y entonces para eso está la teoría de control, para poder llevar a cabo los procedimientos que sean necesarios para poder lograr lo que se desea. O sea, ese es un principio de la teoría de control. La teoría de control también menciona que dos objetivos del control, o sea, dos objetivos son detectar el error y el otro objetivo es estabilizar el sistema. Entonces, en este sentido, pues, lo vemos aquí en los elementos de temporalización y el otro elemento de la tendencia, mantener la tendencia en un rango, una resignificación, ¿no?, de esos elementos de la teoría de control. Cuando detecte el error, o sea, es que ellos entonces, cuando diseñan el sistema de control, se están anticipando que va a ocurrir momentos de error. O sea, también diría algo similar a lo que he dicho anteriormente. O sea, ellos no mencionan, la teoría de control dice esto. La teoría de control dice, sino que ellos dicen, en cierto momento la temperatura va a estar fuera del rango. Sí mencionan la palabra error. Va a marcar error. Y en cierto momento dicen, lo que queremos es mantener la temperatura templada. Utilizan esta palabra templadas. O estabilizar, también dicen estabilizar la temperatura. O sea, esto también lo estaba platicando con otros compañeros, con Joana también lo platiqué. O sea, Mendoza, que también hizo un trabajo muy similar a esto, con ingenieros biónicos, que trabajaban en sistemas de control. Y platicamos con ella que en la teoría de control, cuando casi todos los sistemas lo que se quiere es estabilizar el sistema, pero en un solo valor, en un valor. Es decir, y cuando se habla de estabilidad, casi siempre pues es en un solo valor deseado. Entonces está variando el comportamiento y entonces lo que queremos es ver esa convergencia. Pero aquí entonces como que habría cierta, o sea, estoy ahorita como que reflexionando. Podría haber una cierta resignificación de la estabilidad. Porque aquí la estabilidad ya no se vería en un valor, no en un rango, ¿no? Entonces la estabilidad, entonces ahí podrían haber ciertos elementos que aluden a la teoría de control, ¿no? O sea, detecta errores y luego estabiliza el sistema, dice la teoría de control. Entonces aquí también detecta errores, eso es lo que quiere es mantenerla en ese rango. Sí, exacto, gracias. Fíjate, lo que estás diciendo es justamente lo que tú puedes identificar, porque ellos no lo hacen explícito. Aquí la teoría de control dice en el enunciado primero, no dicen eso. Pero como gracias a que tú te documentaste, entonces ahí puedes identificar, esto se refiere a, por ejemplo, el error a que están utilizando, ¿no? Y entonces quiere decir que pues la teoría de control yo la estoy viendo, así como me estabas diciendo, que es la que les está validando el conocimiento que están desarrollando ellos mismos, o sea, por qué es válido y no. Y claro, depende, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del contexto que tú tomas, que es lo de crecimiento de algas, pues ellos ya tienen unas delimitaciones en qué temperaturas ellas pueden reproducirse y tienen rangos. Pero si te fijas, todo eso pues es propio del problema que se está resolviendo. Pero la teoría de control, sin importar el tipo de problema, siempre que se quiera controlar, los principios son los mismos. Los principios van a permanecer. Entonces está, ya con lo que me estás diciendo, está jugando ese rol de validación. O sea, quiere decir que aceptan que ese programa que están desarrollando con la matemática inmersa de Laplace, pues les es funcional porque está resolviendo el problema y al final de cuentas están regulando, controlando lo que ellos quieren del sistema. Entonces lo veo más como lo que me estás explicando, como esa validación y claro, adaptado a cada problema que están resolviendo. Eso es como algo que podemos pensar. Sí, cuando tú dices validación me hace pensar en el modelo de comunidad de conocimiento. Ajá. O sea, no estamos estudiando si tomé datos con estos tres jóvenes, no lo estoy viendo como individuos, sino pertenecen a una comunidad. Ajá. Es una comunidad, entonces me hace pensar cuando tú dices validación, entonces me hace pensar en el eje del modelo de comunidad de conocimiento, el eje de institucionalización. Sí, porque sus argumentaciones, cuando empiezas a explicar, es justamente esas argumentaciones funcionales que están ligadas a la teoría de control, aunque no sean explícitas. Pero que sí, que son útiles a ellos. Así es. Gracias.
Buenos días. Mencionaste que hiciste una entrevista, ¿cierto?, en tu trabajo. Entonces, mi pregunta puntualmente es, ¿qué objetivos tiene esa entrevista y cómo lograste validar la entrevista, los instrumentos? Sí, o sea, yo mencioné, bueno, el propósito, entonces, el objetivo de la entrevista no es... Bueno, mencioné en cierto momento que entonces, antes de ir a la comunidad, entonces tengo una hipótesis epistemológica, entonces voy con ciertos lentes, ¿no?, de lo que quiero encontrar, o sea, no voy así a lo loco a ver qué hace, ya, sino que, claro, voy con una hipótesis de lo que quiero encontrar. Entonces, me sitúo en primera instancia, pues, considero a estos tres muchachos, estos tres estudiantes de ingeniería electrónica, como una comunidad. O sea, considerarlos como una comunidad, entonces considero pues que hay elementos ahí de localidad, reciprocidad, intimidad. Entonces me sitúo, ¿no?, a que esto entonces alude a que hay significaciones, hay un instrumento que se va a poner en juego, entonces viéndolo no como elementos funcionales. Entonces, bueno, aquí usé como o sea, hice cierto esquema. Estos son los elementos de la comunidad, la localidad. O sea, hay problemáticas que ellos llevan a cabo, que hay un conocimiento, ¿no?, que es recíproco en la interacción del uno con el otro en ellos, y ese conocimiento que es íntimo que ellos desarrollan, ¿no? Entonces, situado aquí en esto, las preguntas que hago, o sea, las preguntas que llevo a cabo, o sea, tienen una intención, ¿no? O sea, encontrar esas argumentaciones de esos comportamientos, ¿no?, ya sea continuos, discontinuos, en esa comunidad específica. Entonces, lo que te respondería por validación de esta entrevista, pues también se justifica por aquí donde muestra el esquema. O sea, aquí por la valoración de la epistemología y en esta delimitación. O sea, hago una revisión de literatura especializada de la ingeniería electrónica, y a esta literatura de libros, artículos especializados en ingeniería electrónica, o sea, me dicen qué es el quehacer, ¿no?, del ingeniero, cuáles son sus problemáticas que ellos llevan a cabo frecuentemente, y en este sentido pues se enmarca ahí pues una intención, ¿no?, con esta entrevista, o la observación también cuando hago la toma de notas, y esta interpretación de este dato, ¿no?, que encuentro en esta comunidad. Gracias. Buenas tardes, Falconeri. Felicidades por tu presentación. Gracias. Bueno, creo que hay mucho trabajo detrás de todo lo que has presentado, y a mí me llamó mucho la atención cuando hablas de los ingenieros electrónicos con respecto a la anticipación. Bueno, mencionas que ellos pues programan la placa Arduino, y pues ella es la que está tomando los datos de cuando ocurre un error y sabe qué hacer, ¿verdad? Si se fue muy arriba la temperatura o está muy abajo. Entonces a mí me gustaría saber, por ejemplo, ellos cómo se anticipan. ¿A qué te referís con anticipar? Si es a programar, por ejemplo, solamente qué va a hacer cuando ocurran estos errores, o hay otros elementos de anticipación. No entiendo muy bien ahí cómo se anticipan ellos, porque entendí que ellos se anticipaban previo a esa programación. Entonces me gustaría saber cómo determinan entonces esos momentos. Sí. O sea, la anticipación se ve más fina en estos rangos de tolerancia, en este rango. Es decir, ellos entonces ven que va a marcar error en cierto momento. Entonces, cuando va a marcar error, bueno, ya está entrando a ese rango de tolerancia, en donde el límite es donde ya peligra la vida, peligra la reproducción de ese algo. Entonces, la anticipación, estamos viendo, dado pues entonces lo que va a ocurrir en cierto momento. Bueno, Pérez usted, 2018. ¿Usted? ¿Así? Entonces, o sea, va a ocurrir algo. Entonces va a ocurrir algo, ¿no? Va a ocurrir, vamos a decir, lo peor aquí. O sea, va a ocurrir lo peor. Entonces, dado esto que va a ocurrir, ahí está la anticipación. Entonces, dado que va a ocurrir eso, hago algo.
¿no? Entonces está aquí marcando error. Si no toma, si no toma la acción de control, va a ocurrir el desastre. Entonces, toma la acción de control. Entonces, en el sentido de la anticipación, dado que en un momento, en un tiempo futuro, va a ocurrir algo, entonces tomo una acción. Lo traigo aquí, a ver qué hago. Entonces, lo que hace es traer la temperatura hacia el rango deseado. Entonces, esa anticipación está ocurriendo aquí, en estos rangos de tolerancia, y entonces, pero en estos momentos discontinuos, ¿no? Entonces, ahí creo que se vería, bueno, ahí se vería más fino lo de la anticipación, en estos momentos que son discontinuos, o que dibujan discontinuidades. Entonces, luego Muchas responder. gracias. Hola, Martín. Bueno, déjame hacer algunos comentarios generales y primero que nada, pues yo creo que entiendo por qué, bueno, entiendo por qué tanto interés de que estuvieras acá y te preocupaba mucho que estuvieran profesores. Entonces, pues creo que estás mostrando que ya terminaste, ¿no? Y bueno, ahora solo falta que ya entregues el ejemplar y se pasa a los revisores y se haga tu examen. Me parece. O sea, decir, me gustó mucho, o sea, toda tu organización y eso muestra pues, que ya terminaste. Las preguntas que te han hecho me parecen sumamente importantes, pertinentes, que se debería en la parte última tener una sección de reflexión y llevarlo sobre ese camino. La pregunta que hizo Rodolfo, yo hace muchos años me la hice, cuando con Miguel estábamos estudiando el comportamiento tendencial. Y fíjate que este hecho que aparece, ¿no?, en los textos, nadie te lo explica y aparece la función exponencial multiplicando a la f, o sea, ¿de dónde salió y por qué? ¿A quién se le ocurrió? Te vas dando cierto tipo de explicaciones, pero nadie te lo explica. Y por ahí hay un trabajo de Bernoulli, que por ahí está escrito, es decir, o sea, yo lo cito en algún lugar y explico qué es lo que hace Bernoulli. Y Bernoulli justo está tratando de encontrar la solución de una ecuación diferencial y lo que hace es multiplicar a la ecuación por la función exponencial, pero esta que tiende a cero, o sea, por eso está el negativo. O sea, y eso a mí me entusiasmó mucho porque sigue la idea del comportamiento con tendencia. Ahora, esto no se convirtió en un algoritmo en la matemática escolar, ¿no? Sino aparece hasta la transformada de Laplace sin que nadie lo explique. Y aquí el problema interesante que le interesó mucho a Falconelli desde que empezó a trabajar conmigo es que una ecuación diferencial de este tipo que presentó, ¿por qué si presentan argumentos gráficos o soluciones gráficas, siempre el caso es continuo? ¿Quién lo justifica? Fue su pregunta. Porque si ustedes se dan cuenta, al aparecer la transformada de Laplace, oscurece todo eso. Una tendencia, y que es equivocada, es tomar los trocitos de la ecuación y resolver ahí, o sea, por trocito que haya, se convierten en 3 ecuaciones, pero que eso es un error, porque nunca explica cómo de aquí va a pasar allá. Entonces, o sea, esos pedacitos que están ahí, la resuelven aquí, aquí y aquí. Pero es una algoritmia terrible, pero que además está equivocado. Bueno, entonces viene la transformada de Laplace y resuelve. Pero ya oscureció los caminos, sino al final te da una solución que yo hasta diría, en los estudios que hicimos de aquel entonces, hasta ahí se queda. O sea, ya la gente solo le interesó que ya encontró la solución. Pero si la gráficas, van a ser gráficas como estas. Entonces la pregunta sigue, ¿por qué es continuo? ¿Quién determina? Entonces ahora, te pones a indagar, en general en los textos de ecuaciones diferenciales no viene la respuesta. Solo pasan de largo, solo se quedan estacionados en la transformada de Laplace.
Y la transformada de Laplace pasa como un argumento, como una técnica, y pasa a ser que se convierte en un problema algebraico y se resuelve. Y luego hay toda una operación que regresas a la solución con Y. Y ya acabó todo. Todo uno ya está contento, ya se resolvió la ecuación diferencial. Bueno, pues Falconeri lo toma, pero dentro del programa que estamos trabajando, pues sí nos interesó mucho ir a diferentes escenarios, y la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿y los ingenieros qué argumentos tienen? Ahí viene la idea de funcional, o sea, ¿cómo es que trazan estas soluciones, o cómo es que interpretan esas soluciones? Y es todo lo que viene acá. No estamos agotando todo, y tu pregunta también me pareció muy, muy interesante sobre qué papel juega la teoría de control. De hecho, en una de las últimas reflexiones veíamos que era importante hacer reflexión sobre qué problematizan los ingenieros con la teoría de control, para ver qué juego hay ahí, pero el trabajo no va hacia allá en este momento, no porque no sea importante, sino lo quisimos como acotar ahí, y claro, si Falconeri quiere seguir en esto, pues entonces tendremos que ir hacia allá y hacer esos conectes, ¿no? Porque allá es otro saber, pero sí importa entonces entender qué papel juega, por ejemplo, lo que tocaba de decir. Y además como ingeniero, ¿no? Como ingeniera. O sea, sí debe de importar, ¿no? Entonces, esta exponencial juega un papel importante, tanto en la matemática, porque le da una propiedad a la integral. Y aquí no se rinde cuentas del papel que juega, en tanto que esta comunidad de ingenieros ven la transformada de Laplace en abstracto, y realmente lo que le apuestan es a estos comportamientos, ¿no? Con tendencia. Y yo creo que un resultado importante que Falconeri aquí está tratando de destacar es este concepto de tiempo, el papel que juega. Por eso se le llama temporalización, igual decíamos temporalización, no sé, habrá que ir viendo gramáticamente cuál es el nombre más ad hoc, si es temporalidad o temporalización. Pero solo queríamos marcar que no era solo decir tiempo, porque veíamos que cuando uno le dice tiempo, pues la gente dice, sí, claro, es variable t que va al infinito, y no hay más. No, pero aquí sí tiene una concepción de los momentos, de irte hacia atrás, irte hacia adelante, y esto pues lo va a mostrar en su trabajo, ¿no? O sea, entonces creo yo que todas sus intervenciones han sido bien interesantes, y que seguramente Falconeri la va a tener que reflejar en la escritura. Yo me tuve que salir de una parada técnica, y Patricio estaba preguntando algo muy importante sobre la validez de tus entrevistas. No sé qué contestaste, me salí, pero me parece pertinente también la pregunta. Y aquí en tu corpus que estabas presentando, justo nosotros en nuestro trabajo acudimos a algo que le llamamos comunidad de conocimiento, es un modelo, pero con anticipación está una epistemología que es justo la que está definida por la situación núcleo. Esa es la que es la base para poder hacer las preguntas, lo que estamos buscando, y eso es lo que creo que podría responder en algún sentido la validez de lo que tú preguntaste en entrevista. Entonces sí hay una base epistemológica que se puede justificar, y que hay varios trabajos en torno a ello. Tú mencionabas a Mendoza, pero también hay otros trabajos. Bueno, también mencionaste muy atrás a Miranda, y yo no sé supe ya de Miranda qué pasó. O sea, mi primer estudiante, es más, debo decir, fue mi primer estudiante de doctorado, y luego pues ya no sabemos, yo no sé dónde está. O sea, ni modo, se nos fue, pero fue la primera tesis doctoral, y justo tomamos esto de la transformada, y fue un acercamiento en aquella época, y ahora se toma esto. Bueno, entonces solo era hacer ese comentario, era reforzar un poco lo que aquí ha sido, y pues reivindicar el seminario, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante que la gente vengamos aquí a escuchar los proyectos y opinemos, y fortalece a todos, tanto las ideas nuestras como directores, como gente que va haciendo el proyecto,
y a los alumnos, ustedes, en pares, miren, o sea, hemos tenido sesiones también nosotros sistemáticas y esas preguntas no estaban en nosotros. O sea, entonces creo que es muy rico que a pesar de que somos epistemólogos, o sea, estemos ahí en el tránsito de ideas y demás. Fortalece totalmente. Entonces yo de mi parte te felicito. Así es que a mí me parece que ya no tardes en entregar ese ejemplar. Estamos en un límite, ¿no? ¿Cuándo está el tiempo ya? ¿Cuándo es el tiempo? Para esto, o sea, para los PNPC, tú dices, sí. Es antes de marzo, ¿no? O sea, si uno logra que se gradúe en este mes, ya, ¿no? En febrero, nos da puntos para el 70%. Si se va para atrásito. Sí, yo solo le recuerdo que es un compromiso. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Sí, sin duda. Sí, él lo sabe. También Gwen está en ese. También Gwen está en este. No, pero Gwen ya está. ¿Ya estás en revisión? Ya tenemos. Ok. Ya está revisión y está una propuesta de fecha ya. Yo soy curado. Muy bien. Gracias, Falconeri. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, Falconeri Mauricio Giacoletti Castillo, el haber impartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que han dado nuestros colegas. Vamos a hacer una entrega de un reconocimiento. ¿Me permito leerlo? Dice: el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a Falconeri Mauricio Giacoletti Castillo por su conferencia La reproducción continua de un comportamiento discontinuo, una resignificación de la transformada en la plaza, impartida en el seminario de los jueves de la Educación Superior, Ciudad de México, el día 30 del mes de enero del 2020. Firma la coordinadora académica, la doctora Rosa María Porfa. La sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. Se presentan aquí en la un pequeño recordatorio. Si desea difundir algún evento o convocatoria para la comunidad, puede hacerlo siempre dirigiendo la información a la cuenta del seminario. De parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, todo el apoyo brindado. Los esperamos en la próxima sesión del seminario de los jueves. Que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias.